Hola, esta vez vamos a estudiar cómo podemos estimar la varianza de la regresión en nuestro modelo de regresión lineal múltiple. Recordarán que para realizar pruebas de hipótesis o intervalos de confianza, es decir, para realizar inferencia estadística, necesitamos conocer la desviación estándar y por consiguiente el error estándar del estimador con el cual vamos a realizar la inferencia. Entonces, en nuestro modelo es necesario conocer cuál es la varianza de la regresión. Recordarán en la presentación anterior, nosotros obtuvimos la matriz de varianzas y covarianzas del estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Es esta, sigma cuadrada por la inversa de x transpuesta x. Sin embargo, pues nosotros conocemos los valores que están incluidos en la matriz diseño, en la matriz X, pero no conocemos el valor de sigma cuadrada. Por consiguiente, vamos a buscar un estimador que nos permita obtener la matriz de varianzas y covarianzas del estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Este estimador pues será el estimador de la varianza de nuestro modelo de regresión o la varianza del término de error estocástico del término U. Entonces también recordarán que uno de los supuestos sobre los términos de error es que su matriz de varianzas y covarianzas, es decir, el supuesto 4 que vimos con anterioridad, es sigma cuadrada por una matriz identidad. Este es uno de los supuestos de los que partimos para obtener un estimador de esa varianza. Y también recordarán que el estimador de U pues no es más que la diferencia entre los valores observados y los valores estimados. Y que Y gorro, es decir, los valores estimados, pues simplemente los obtenemos del producto de la matriz diseño por el vector de estimadores. Muy bien, esa es la base para obtener nuestro estimador de la varianza. Entonces aquí tenemos U gorro. Vamos a realizar un poco de álgebra sobre esta expresión para poder obtener la estimación de sigma cuadrada. Entonces aquí simplemente sustituyo Y por la función de regresión poblacional. Recordarán, la vimos también ya con anterioridad. Esta es nuestra función de regresión poblacional. Simplemente la estoy tomando y la estoy sustituyendo aquí, que es lo que está entre paréntesis. Ahora voy a sustituir beta gorro, el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, por la expresión que obtuvimos también anteriormente. La inversa de x transpuesta x por x transpuesta y. Entonces observen, aquí hago ambas sustituciones. Primero sustituyo y ahora sustituyo beta gorro. Nuevamente aquí aparece y. Voy a hacer lo que ya hice, sustituir y por la función de regresión poblacional, que es esta parte. Entonces observen, esto corresponde a la primera y todo esto corresponde a beta gorro, pero sustituyendo y por la función de regresión poblacional. Ahora simplemente realizamos el producto que está indicado en esta parte. Entonces copio tal cual el valor original, la función de regresión poblacional de y realizo los productos por cada uno de los sumandos de este paréntesis. Entonces tengo todas estas matrices, x por la inversa de x transpuesta x por x transpuesta por x beta. Aquí está, y luego nuevamente x por la inversa de x transpuesta por x transpuesta por u. Es toda esta parte. Pero observen que aquí tenemos la matriz x transpuesta y aquí tenemos su inversa. Como ya habíamos mencionado antes, pues eso nos da una matriz identidad. Es como si multiplicáramos un quinto por 5, obtenemos un 1. Y en matrices ese 1 estaría representado por una matriz identidad. Entonces toda esta expresión es igual a una matriz identidad, por lo que esto queda reducido a x beta.
Recuerden, aquí tenemos entre estos dos valores, entre x y beta, pues debería aparecer nuestra matriz de identidad, pero simplemente lo omitimos, no lo escribimos, aunque ahí está implícitamente. Es como cuando en álgebra trabajaban con el número 1. Y esto se mantiene tal cual. Ahora tenemos x beta positivo y x beta negativo, lo cual es 0. Entonces redujimos nuestra expresión a esto. Aquí vamos a factorizar el término u, y aquí lo tengo. Entonces, para poder factorizar esta u, yo incluyo una matriz identidad, y esta u se obtiene al multiplicar la u que está fuera del corchete por esta expresión. Entonces, si se dan cuenta, es lo mismo, simplemente factoricé. Ahora, todo esto que está entre corchetes lo voy a denominar como la matriz M. La matriz M es una matriz simétrica y es una matriz idempotente. Recordarán, también ya lo vimos y ustedes lo investigaron en el trabajo de álgebra lineal, que una matriz idempotente tiene la característica de que si se multiplica por ella misma, pues el resultado es la matriz original, es decir, la misma M. Nosotros podemos multiplicar M por sí misma tantas veces como queramos y el resultado siempre va a ser M, la misma matriz. Esa es una matriz idempotente. Además, como es una matriz simétrica, pues la transpuesta de M pues sigue siendo la misma M. Entonces nosotros podemos multiplicar M por su transpuesta tantas veces como queramos y siempre vamos a obtener como resultado la matriz M. Este resultado es muy importante porque lo vamos a utilizar para la estimación de sigma cuadrado. Entonces, este es un primer resultado. U gorro lo podemos expresar como el producto de la matriz M por el parámetro U, por los términos de error de la regresión en la función de regresión poblacional. Muy bien. Ahora entonces desconocemos U, que son los valores poblacionales. En su lugar vamos a utilizar los valores estimados. U gorro, que ya vimos que es el producto de la matriz M por U. De esa forma la podemos expresar a U gorro. Muy bien, pero entonces lo que nos interesa es obtener la varianza de U gorro, es decir, la esperanza de U gorro transpuesta por U gorro. Ahora simplemente sustituimos la expresión que encontramos anteriormente por cada una de estas U gorro. Esta esperanza pues es igual a la transpuesta de M por U por M por U. Si aplicamos la transpuesta, pues cambia el orden de lo que está dentro del paréntesis y además se transpone. Entonces esta MU transpuesta pues queda como U transpuesta M transpuesta por MU. Pero dijimos que M es una matriz simétrica e idempotente, entonces el producto de M transpuesta por M pues se reduce a M. Entonces tenemos U transpuesta por M por U. Ahora observen, U transpuesta es un vector de una fila por n columnas. M es una matriz de n por n. Y U es un vector de n filas por una columna. Entonces todo este producto es un escalar, es decir, es un solo número. Y la esperanza de un número pues es lo mismo, o este producto es igual a su traza. Entonces aquí yo voy a utilizar el operador traza, que ya ustedes lo investigaron. Pero bueno, recuerden que la traza de una matriz pues es simplemente la suma de todos los elementos de la diagonal principal. Entonces este escalar es igual a su traza. Y también recordarán que la traza tiene una propiedad que se conoce como permutaciones cíclicas, en el cual si nosotros tenemos la traza de un producto de matrices, pues nosotros podemos intercambiar la posición de cada una de esas matrices y obtener su traza, y el resultado va a ser exactamente el mismo. Entonces aquí es lo que estoy aprovechando, o lo que estamos aprovechando, esa propiedad de la traza.
movemos la matriz M al principio de la expresión y entonces tenemos M por U transpuesta U. Pero también otra de las propiedades de la transpuesta y de las esperanzas es que la esperanza de la traza de una matriz pues va a ser lo mismo que la traza de la esperanza. Es decir, nosotros podemos intercambiar estos dos operadores, son operadores lineales, y los podemos intercambiar de posición. Va a dar exactamente el mismo resultado. Entonces, es lo que hacemos aquí. Intercambiamos la posición de la traza y de la esperanza. Pero recuerden que la matriz M está formada principalmente por la matriz X, la matriz diseño, y que supusimos que es los valores de las variables X son fijas en nuestros constantes, es decir, no son estocásticos. Y pues es una matriz de identidad que tiene unos en la diagonal principal y ceros fuera de la diagonal. Entonces lo único estocástico en esta expresión, lo único aleatorio, pues es el término U. Por lo tanto, la esperanza aplica directamente sobre el producto de U y de U transpuesta. Pero nosotros supusimos que esta esperanza, es decir, que la matriz de varianzas y covarianzas de U, pues no es otra cosa más que sigma cuadrada por I, que es lo que estoy sustituyendo aquí. Y es una matriz de identidad, sigma cuadrada es un escalar, es un número, y entonces los podemos mover, los podemos sacar del operador traza. Entonces nos queda esto, sigma cuadrada por la traza de M. Entonces ya casi obtenemos nuestro estimador de la varianza de U o de la varianza de la regresión. Ahora nos hace falta encontrar la traza de M, en donde M es esta matriz. Muy bien, entonces la varianza de U gorro pues es igual a sigma cuadrada por la traza de la matriz M. Entonces dijimos que esta I es la que nos permitió factorizar la primer U en esta expresión. Entonces I tiene una dimensión de n por n, es una matriz de identidad de n por n, que es lo que denota esto que está aquí. Su dimensión es n por n. Y ahora necesitamos obtener la traza de esta otra matriz, pero nuevamente estoy aprovechando la propiedad de permutaciones cíclicas y cambio el orden de las matrices que están dentro de este paréntesis a la cual le voy a obtener la traza. Y entonces simplemente cambio esta matriz X al final del paréntesis, que es lo que tengo aquí. Muy bien, observen que esta es X transpuesta por X, esta matriz, y aquí tenemos su inversa, es decir, eso va a formar una nueva matriz identidad. Pero antes de esto, algo que omití comentar al principio de la presentación es, supongan que este es nuestro modelo de regresión. Y es igual a beta 1 más beta 2 x2 hasta beta k xk más. Aquí estoy cambiando la notación que ya había estado utilizando. En lugar de utilizar beta 0, pues simplemente puse beta 1. Y en lugar de comenzar con x1, pues estoy comenzando con x2. x2 por beta 2. Esto nos va a permitir encontrar más fácil la dimensión de la matriz identidad con la que estábamos trabajando hace un momento. Entonces, observen que en realidad pues no cambia, el modelo es exactamente el mismo. Nosotros podríamos haber escrito aquí beta 0 y aquí beta 1 y x1, pero en esta ocasión cambié el orden por lo siguiente. Recuerden que la matriz diseño, la matriz X, está formada por una columna de unos que corresponden al intercepto que estoy denominando beta 1, y las siguientes columnas estarán formadas por cada una de las variables explicativas incluidas en el modelo. Es decir, en el caso de este modelo, la matriz X va a tener nuestra columna de unos, y la segunda columna va a ser todos los valores de la variable x2. La tercera columna van a ser todos los valores de la variable x3, y la k-ésima columna van a ser todos los valores de la variable xk.
Es decir, nuestra matriz diseño va a estar formada por n filas que corresponden a las n observaciones y por k columnas que corresponden a todos los parámetros que están incluidos en el modelo. Beta 1, beta 2, beta 3 hasta beta k. ¿Sí? Entonces la dimensión de nuestra matriz X es n por k, n filas y k columnas. Muy bien, entonces aquí dijimos, si X tiene n filas y k columnas y X transpuesta tiene k filas y n columnas, entonces el producto de X transpuesta por X pues es una matriz de k filas y k columnas, es una matriz cuadrada. Cuando nosotros lo multiplicamos por su inversa, que también es una matriz de k por k, pues lo que obtenemos es una matriz identidad de k filas y k columnas. Eso es lo que significa esta k en esta matriz identidad. Entonces ya tenemos dos matrices identidades. La primera es de n por n, n filas por n columnas, y la segunda de k filas por k columnas. Pero lo que estamos obteniendo es su traza, y las matrices de identidad solo tienen unos en la diagonal principal. Recuerden, la traza es la suma de todos los elementos de la diagonal principal. Entonces la suma de los unos que aparecen en esta matriz pues en realidad es n, el número de observaciones, y la suma de los unos que aparecen en esta matriz de identidad pues en realidad es k, el número de parámetros incluidos en el modelo. Entonces la varianza de U gorro es igual a sigma cuadrada por la diferencia entre n menos k, el número de observaciones, menos el número de parámetros a estimar en el modelo. Muy bien, pero esto no nos dice nada, no nos ayuda. Entonces, recuerden, esta es la varianza de U gorro que representa esta esperanza. Y esta esperanza pues es igual a sigma cuadrada por n menos k. Entonces aquí no vamos a seguir ningún método de optimización, simplemente vamos a elegir un estimador insesgado para sigma cuadrada. Y ese estimador insesgado pues es el estimador de la varianza de la regresión o el estimador de los errores pues es la suma de los errores al cuadrado de los errores estimados, que estamos denotando como U gorro transpuesta por U gorro dividido entre n menos k. Si nosotros tomamos la esperanza de esto, n y k son constantes, entonces su esperanza es igual a n y a k, n menos k. Y entonces lo único aleatorio pues es esto que está aquí arriba. Su esperanza es sigma cuadrada por n menos k. Entonces este n menos k que multiplica sigma cuadrada con este n menos k se cancela o da 1, y entonces la esperanza de sigma cuadrada pues en realidad es sigma cuadrada. ¿Sí? Entonces esto es importante, simplemente estamos eligiendo un estimador insesgado para sigma cuadrada. Este va a ser el estimador de la varianza de la regresión o de la varianza de los errores. Ahora sí, con este estimador y con lo que encontramos en la presentación anterior, con esta expresión, pues ya podemos obtener la estimación de la matriz de varianzas y covarianzas para el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Sí? Simplemente multiplicamos este estimador por la inversa de x transpuesta a x. Eso nos va a dar una estimación de la matriz de varianzas y covarianzas de beta Born. Ahora pues vamos a ver un ejemplo. Observen, este es el ejemplo que ya vimos en el tema anterior. El gerente de ventas de una reconocida tienda departamental está interesado en saber si la edad de los vendedores, representado por X1, la cantidad de hijos que cada uno tiene, representado por X2, y el tiempo promedio en minutos que tardan en trasladarse de sus casas a la tienda, representado por X3, explican las ventas mensuales promedio, representado por Y, medidas en miles de pesos, que cada uno de los vendedores realizó durante los últimos 6 meses.
Entonces se recaba la información de los 15 vendedores y se plantea este modelo. Es el mismo ejemplo que ya teníamos. Y aquí están las 15 observaciones de las ventas, de la edad de los vendedores, del número de hijos y del tiempo que tardan de trasladarse de sus casas a la tienda. Entonces, este es el ejercicio que ya había resuelto, ustedes ya lo tienen. Realizamos las operaciones matriciales necesarias para obtener nuestro vector de estimadores, beta-gorro. Esta es la interpretación que ya habíamos hecho. Entonces, con beta-gorro obtenemos los valores estimados, es decir, obtenemos y-gorro, que resulta del producto del vector beta-gorro por la matriz diseño, por la matriz X. Con base a estos valores estimados y a los valores observados de Y, es decir, de las ventas promedio de los 15 vendedores, obtenemos el vector U-gorro. El vector U-gorro resulta de la diferencia entre el valor observado y el valor estimado de Y. De esa forma obtenemos los 15 términos de error. Ahora, con base en esto vamos a obtener la matriz de varianzas y covarianzas. Vamos a estimar la matriz de varianzas y covarianzas del vector B-gorro. Entonces, primero necesitamos el estimador de sigma cuadrada. El estimador de sigma cuadrada es el producto de U-gorro transpuesto por U-gorro sobre n menos k. Aquí ya tengo U-gorro, ahora voy a transponerlo. Recuerden que para realizar la transpuesta o cualquier otra operación matricial en Excel, pues debemos de sombrear primero el área que va a ocupar la nueva matriz. U-gorro transpuesta. Entonces yo voy a seleccionar o a sombrear un área de una fila por 15 columnas. Nos vamos a insertar función y buscamos la función transponer. Aquí le damos clic en la flecha y seleccionamos la matriz o el vector que vamos a transponer, en este caso U-gorro. Aquí recuerden que no deben de dar clic en aceptar, sino deben de digitar al mismo tiempo las teclas Control, Shift y Enter. Háganlo despacio para que funcione. Sin miedo, porque luego les da miedo, lo aprietan muy rápido y no resulta. Entonces aquí tenemos el vector U-gorro transpuesto y el vector U-gorro. Ahora necesitamos obtener el producto. U-gorro transpuesta por U-gorro. Entonces tenemos un vector de una fila y 15 columnas por un vector de 15 filas y una columna. El resultado va a ser un escalar, un número, una matriz de 1 por 1. Entonces aquí pues simplemente dejamos el cursor en esa celda. Nos vamos a insertar función y ahora vamos a utilizar la función mmult. La primera matriz es el vector U-gorro y la segunda matriz, la primera matriz es el vector U-gorro transpuesta y la segunda matriz es el vector U-gorro. Aquí, como es un solo número, da igual si dan clic en aceptar o aprietan Control Shift y Enter. Entonces la suma de los errores al cuadrado pues es 216.9. Esta es la suma de los errores al cuadrado y si, bueno, vamos a comprobarlo. Vamos a elevar cada uno de los elementos de U-gorro al cuadrado y después vamos a sumarlos y observarán que es exactamente el mismo resultado que
el producto de U-gorro transpuesta por U-gorro. ¿Sí? Entonces, nuestro estimador de la varianza dice que debemos de dividir la suma de los errores al cuadrado entre n menos k, donde n es el número de observaciones, en este caso 15, y k es el número de parámetros estimados en el modelo. En este caso son 4: beta 1, beta 2, beta 3 y beta 4. Por consiguiente, sigma gorro, estimador de la varianza de la regresión, es igual a 216.9 entre n menos k, 19.72. Esta es la varianza. La desviación estándar, pues recuerden que es la raíz cuadrada de la varianza. Muy bien, ahora vamos a ver cómo obtener esta matriz de varianzas, cómo obtener la matriz de varianzas y covarianzas. Pues la matriz de varianzas y covarianzas es el resultado de multiplicar la varianza de la regresión por la matriz, por la inversa de la matriz X transpuesta X. Entonces simplemente vamos a multiplicar esta varianza que encontramos aquí por los elementos de la matriz inversa. Entonces tenemos la varianza, voy a fijar su valor por cada uno de los elementos de la matriz inversa. Y ahí está. Es una matriz de 4 por 4, entonces como dejé fijo el valor de la varianza, pues lo arrastro 3 lugares, 3 filas y lo arrastro 3 columnas. Este es nuestro estimador de la matriz de varianzas y covarianzas. Y entonces dijimos que para realizar inferencia en los estimadores o sobre los parámetros involucrados en el modelo de regresión, pues necesitamos obtener las desviaciones estándar de los estimadores de cada uno de esos parámetros. Entonces el error estándar de beta 0 o de beta 1 en este modelo pues es igual a la raíz cuadrada de su varianza, que es el elemento que está en la diagonal. Recuerden, también en la presentación anterior vimos que sobre la diagonal principal de esta matriz, de la matriz de varianzas y covarianzas, se encuentran las varianzas de cada uno de los estimadores, y fuera de la diagonal principal están las covarianzas. Entonces, para obtener la desviación estándar, pues debemos de cada estimador, debemos de obtener la raíz cuadrada de los elementos de la diagonal principal de la matriz de varianzas y covarianzas. Este sería el que corresponde a beta gorra 1, es decir, el intercepto, beta gorro 2, beta gorro 3 y beta gorro 4. El error estándar o la desviación estándar del segundo estimador pues es la raíz cuadrada del segundo elemento de la diagonal principal de la matriz de varianzas y covarianzas. Y así para cada uno de los otros estimadores. Estos son los errores estándar que utilizaremos para realizar
inferencias sobre nuestro modelo, sobre los parámetros involucrados en el modelo. Es decir, con estos errores estándar nosotros podremos estimar intervalos de confianza y realizar contrastes de hipótesis. Ahora vamos a trabajar este modelo en R, como ya lo habíamos hecho con anterioridad. Que encienda el disco duro, ahí está. Entonces, para copiar los datos, los seleccionamos y ejecutamos este primer comando, read.table, y ahí tenemos los datos. La estimación ya la hemos realizado en la presentación anterior. Y observen, estos son los errores estándar que acabamos de calcular en Excel, y R nos presenta esos errores estándar en la segunda columna de resultados. La primera columna sería esta, tiene el nombre de los parámetros estimados. Este sería el intercepto, beta 1 gorro. Este sería el estimador de beta 2 gorro. Este sería el estimador de beta 3 gorro. Y este sería el estimador de beta gorro 4, que están asociados a X2, X3 y X4. Bueno, aquí X1, X2 y X3. La notación cambia, pero es eso. La segunda columna es el valor de los estimadores que ya habíamos obtenido. Es este vector. Y la tercera columna es el error estándar, que es el que acabamos de calcular. 6.029, 0.15, 0.51 y 0.029. Bueno, por redondeo, pues no son del todo iguales, pero observen que si aumentamos el número de decimales en Excel, pues ya se parecen un poquito más. Estos son los errores estándar. La siguiente columna en R pues representa el estadístico de prueba T, con el cual vamos a realizar hipótesis de significancia individual para los parámetros involucrados en el modelo, y la cuarta columna representan los valores P asociados a esos contrastes de hipótesis, pero bueno, eso lo vamos a ver en una presentación posterior. Y bueno, eso es lo que nos permite obtener el estimador de la matriz de varianzas y covarianzas. Simplemente obtenemos este estimador, sigma gorro al cuadrado, y lo multiplicamos por la matriz inversa de X transpuesta a X. Más adelante veremos cómo realizar inferencia sobre los parámetros del modelo. Por lo pronto, eso es todo en este tema. Ya saben, si tienen alguna duda, pregúntenme por favor. Esperemos vernos pronto.